Bien, ya hemos mencionado y siempre vamos a repetir que quien estudia Kabbalah fundamentada del siglo XVI hacia adelante está estudiando una Kabbalah muy diluida, muy domesticada, además, como diríamos como Gershon Scholem, el historiador Gershon Scholem, eh, o que no está estudiando Kabbalah, está estudiando psicología, está estudiando coach, está estudiando teoría y está bien, siempre que sea un camino que ayude a mejorar la conciencia. Pero eso no podríamos llamarlo Kabbalah. Bien, pues comenzamos una semana, Baruch Hashem, con la oportunidad de que podamos el día de hoy acceder a un conocimiento maravilloso dentro de la Kabbalah. Hemos mencionado, Baruch Hashem, debido a que estamos traduciendo diferentes textos que no se han dado a conocer más bien en la actualidad, nos permite saber que varias escuelas, seguramente en unos años más, van a poder estar compartiendo esta información. Usted, Baruch Hashem, puede sentirse alegre porque también puedo mencionarle que este grupo es el primer grupo que va a conocer estas prácticas ya traducidas y, de nuevo, Baruch Hashem, que el Eterno nos ilumine, nos guíe para que la aplicación de estas prácticas siempre pueda llevarnos a hacer uso de herramientas maravillosas para poder intervenir en este mundo físico, en el mundo espiritual, con el propósito de siempre ayudar a que se establezca la armonía. Hoy vamos a hablar sobre un elemento que nada tiene que ver con algo que se ha popularizado desde hace varias décadas. Seguramente usted sí ha tenido la oportunidad de observar anuncios en centros holísticos, si ha asistido a tiendas de souvenirs donde venden literatura relacionada con diferentes creencias y culturas espirituales, se encontrará que de pronto ahí tienen exhibidos algo que se conoce como péndulo hebreo. Y mucha gente cree que esto tiene algo que ver con la Kabbalah y es necesario decirlo, no tiene nada que ver ni con la Kabbalah, ni con la Biblia, ni con el pueblo judío. Es una invención que está fundamentada en el uso de la radiestesia, que es algo completamente diferente. Cuando hablamos nosotros sobre temas relacionados con el uso del péndulo cabalístico, estamos hablando sobre un nivel superior en donde la manifestación de la respuesta no tiene en lo absoluto nada que ver con el subconsciente, que muchas veces forma parte de la radiestesia. El cabalista comienza a operar desde un nivel que se conoce como el Selem. El Selem es una vasija, un cuerpo humano, que permite que a través de sí mismo puedan fluir las emanaciones del Creador, la Shekinah, que es la presencia del Creador, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santificado, y otras tantas de sus manifestaciones. Y es importante mencionar esto porque no se utiliza en lo absoluto en técnicas parecidas con la radiestesia. Entonces, volvemos a mencionar, no tiene nada que ver con el péndulo hebreo, donde utilizan por ahí un corcho, artículos de madera. No tiene absolutamente nada que ver. Es muy importante aclararlo. Esta práctica que describe el rabí Moshe Sakuto se toma directamente de otras fuentes más antiguas que encontramos directamente en la Biblia, principalmente insinuado en uno de los consejeros del rey David, que se llamaba Aitofel. Era un personaje muy sabio, un personaje del que se decía, vea lo que se decía en tiempos bíblicos, que era similar a estar escuchando la voz del Creador mismo. El pueblo inclusive consideraba que era la palabra del Eterno la que se manifestaba a través de él, y Aitofel es un personaje que
utilizaba diferentes herramientas parecidas a el Urim y el Tumim, del que leemos en el libro de Éxodo, para consultar la voluntad del Creador. Y no solamente se utilizaba el Urim y el Tumim, también se utilizaba, como mencionábamos, y que es el punto de ese tema, el péndulo cabalístico. Se utilizaba, de ahí surge también lo que muchos conocen como los cuadrados mágicos. Surgen las prácticas en donde se utilizan los 12 signos del Mazalot, donde se ayuda a conocer cuándo es el mejor momento de fortuna al año en las personas, sobre el uso del reflejo de la copa del agua para conocer si un enfermo va a sanar o no va a sanar, y muchas otras prácticas. Estas prácticas que volvemos a mencionar, realizaba este sabio que es mencionado en la Biblia, forma parte de lo que Moshe Sakuto precisamente plasma. No pensemos que Moshe Sakuto es el que es el pionero, no, siempre hay un conocimiento previo. Y lo maravilloso de la Kabbalah es que podemos nosotros encontrar esas respuestas, conocer el origen, pero lo mejor es que podemos rescatar esas prácticas a través de la traducción de tratados antiguos que volvemos a mencionar, se encontraron accidentalmente en la Yenizá del Cairo. Y esto nos permite tener todavía una mayor certeza sobre la forma en la que el creador se permite manifestar sus emanaciones para que impacten. Por ejemplo, mencionamos que cuando se habla sobre los 12 signos de Mazalot, se menciona cómo es que la Kabbalah utiliza elementos físicos, elementos ornamentales para poder contener energías astrológicas y que puede llevar una persona como una camea o como una seguló. Entonces, todo esto, volvemos a mencionar, tiene sus orígenes directamente en los principios bíblicos. Cuando hacemos referencia a el uso del péndulo cabalístico, seguramente lo primero que viene a nuestra mente es que si esto no sería similar a las prácticas que se definían antes como paganas, en donde pues mucha gente de pronto comenzaba a contactar o pretendía contactar con espíritus. Seguramente usted habrá escuchado hablar sobre el juego de la copa. El juego de la copa, que tiene sus orígenes a poco más de 3500 años, fue un elemento que posteriormente se utilizó para crear lo que se conoce como el juego de la Ouija y otros tantos derivados. Entonces, no tiene en lo absoluto nada que ver. Bien, si bien es cierto que se va a consultar la guía de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito Sea, que sepamos nosotros que no va a ser de sorprenderse el que personas que están alejadas de la traducción de los textos hebreos, del conocimiento fundamental de la Biblia y por ende muy alejados de la sabiduría de la Kabbalah, podrían tener un erizado de cabellos porque pensarán que esto que se está comentando es una herejía. Eso mismo sucedía hace aproximadamente 14 años, cuando comenzábamos a dar las primeras clases de Kabbalah Masid. Muchos, recuerdo muy bien que había muchos maestros de Kabbalah que mencionaban que lo que nosotros enseñábamos era completamente ajeno a la Kabbalah, que eran herejías, que era mentira lo que enseñábamos. Y Baruch Hashem hoy en sus escuelas lo están enseñando. Bien, entonces mencionábamos que Baruch Hashem nos ha permitido siempre ser pioneros en el tema de ir traduciendo textos de Kabbalah Masid, de Kabbalah operativa, de Kabbalah práctica, y que hoy se van a revelar también para usted. Entonces, que sepa que esto, Baruch Hashem, proviene directamente del Eterno. Y si en algún momento alguien llega a tener alguna duda y dice, bueno, sí será o no será, importante, como describen los sabios, que la persona que duda tenga un tiempo de plegaria con Hashem, que pida a Hashem a través de su Ruach HaKodesh, de su espíritu sagrado, de su espíritu santificado, que le guíe y que él mismo responda si esta enseñanza está fundamentada
en la luz que Él comparte con nosotros, y la respuesta seguramente le va a alegrar mucho el alma. Bien, bueno, pues voy a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a esta primera clase. Van a ser, tal vez 3 clases, 4 clases. No vamos a ir corriendo. Recordemos que en la elaboración, porque lo que vamos a aprender es a elaborar directamente este artículo para la consulta de la voluntad del creador. Eso es muy importante, ¿bien? Entonces, vamos a tomar reglas. Yo sé que algunas de estas reglas ustedes ya las conocen, pero es necesario mantener este procedimiento para que de esta forma nosotros podamos tener la certeza de que únicamente el creador, a través de la manifestación de alguno de sus nombres, es quien nos va a permitir tener esa cercanía con él. Bien, entonces, bueno, este tema, vamos a mencionar, se fundamenta directamente en los tratados de Moshe Sakuto, en el Goral de Aitofel y en tratados cairóticos. Bien, entonces estamos hablando de Kabbalah que se está desenvolviendo, se está traduciendo a manera de regalo para la humanidad. Bien, entonces, este tipo de prácticas dentro de la Kabbalah se conoce como Goral Aitofel. Bien, Goral se puede traducir como suerte, como azar, y Aitofel, volvemos a mencionar, nosotros lo encontramos descrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 23. Ahí se puede leer precisamente acerca de este personaje. Dice aquí lo siguiente: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Hashem. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Bien, entonces el uso del péndulo cabalístico surge precisamente de la heredad de estas múltiples enseñanzas que se fundamentaban precisamente en lo que de manera oculta, de manera exclusiva, conocía únicamente el Cohen Gadol, los levitas, los Nevi'im y los reyes de Israel. De ahí en fuera, es muy difícil que alguien llegase a tener este conocimiento, aún hoy en la actualidad. Por eso siempre se ha mencionado que hay una maravillosa bendición y ventaja al haber estudiado desde pequeño en una yeshiva, en una escuela de formación rabínica, porque se tiene acceso a tratados que no todo mundo tiene. Y por eso muchas veces usted se va a dar cuenta, siempre ha existido, que hay una división, y eso es muy fuerte decirlo, pero es necesario. Hay una división entre los maestros que enseñan Kabbalah que surgen de una yeshiva y los maestros que enseñan Kabbalah que surgen de una universidad hebrea. Siempre va a haber un contraste muy fuerte, porque quienes forman a través de los fundamentos de una universidad hebrea generalmente se enfocan demasiado al aspecto teosófico, al aspecto teúrgico, al aspecto filosófico o al aspecto teórico. Y quien se forma en una yeshiva se enfoca no solamente al aspecto filosófico, sino al aspecto completamente operativo que muchas veces se desconoce. Y por eso en la actualidad muy pocas personas, muy pocos maestros explican los diferentes niveles que hay dentro de la Kabbalah. ¿Se acuerda que hemos tenido, Baruch Hashem, oportunidades de compartir seminarios sobre la Kabbalah Masid, sobre la Kabbalah clipótica, sobre la Kabbalah Fuká, sobre la Kabbalah de los Shedim, sobre la Kabbalah del Sitra Hará, sobre otros niveles como el que tenemos ahora, que es el Goral Aitofel? Bien, todo esto es Kabbalah. Y conforme vaya pasando el tiempo, estoy seguro, Baruch Hashem, que cada vez más y más personas van a poder adquirir este conocimiento también a través de ustedes. Bien, Baruch Hashem, entonces de aquí parte. Bien, entonces si queremos tener una fuente textual de reciente traducción, podemos leer el Sefer de Sharaya Shemot,
de Moshe Ben Mordejai Zacuto, en la sección 5, Simán 66a, que se escribe antes de la censura de la Kabbalah. Bien, ya hemos mencionado y siempre vamos a repetir que quien estudia Kabbalah fundamentada del siglo XVI hacia adelante está estudiando una Kabbalah muy diluida, muy domesticada, además, como diríamos como Gershon Scholem, el historiador Gershon Scholem, o que no está estudiando Kabbalah, está estudiando psicología, está estudiando coach, está estudiando teoría, y está bien, siempre que sea un camino que ayude a mejorar la conciencia. Pero eso no podríamos llamarlo Kabbalah. Podríamos llamarlo como una herramienta alternativa que surgió para poder contrarrestar el efecto del neoplatonismo, que estaba teniendo mucho impacto en los jóvenes de las diferentes escuelas de formación rabínica, y por eso se utilizó de esta manera la Kabbalah. Entonces, estos textos, Moshe Zacuto prácticamente también rescata las enseñanzas que se censuraron después de Isaac Luria. Y se censuraron, volvemos a mencionar, para evitar que la gente se dañara. Bien, no porque fuera malo, sino para que no quedara al alcance de personas que muchas veces tienen intenciones no muy favorables hacia el prójimo. Bien, ahora, ¿qué vamos a utilizar para para la segunda práctica? Es decir, ahorita es la primera clase. Cuando hablemos sobre prácticas, vamos a requerir los siguientes elementos. Bien, esto seguramente vamos a tener 2 semanas para poder reunir estos elementos que no son complicados. Aquí se ve un listado grande, pero no son complicados. Bien, entonces, ¿qué vamos a buscar? Temas de Kabbalah Masid, muy importante, no se reemplaza a menos que esté específicamente indicado. Si alguien de pronto me dijera aquí, oiga, yo no tengo una moneda de bronce, pero tengo, perdón, un anillo, tiene que ser por lo menos la forma de una moneda redonda, tiene que ser circular, no puede ser triangular, no puede ser cuadrado. Bien, después vamos a tener preparada una hoja de papel ordinario, bien. Después esto lo va a poder usted realizar en un papel ya especial, de preferencia, siempre hemos mencionado, si es pergamino, está muy bien, y si no, recordemos que hay un proceso para poder ayudar a que estos elementos que se comienzan a conectar con energías muy específicas no sean arrojados sin kedushá. Todo lo que se utiliza se tiene que enterrar, ¿bien? Entonces, por eso mencionamos, puede ser una hoja blanca, pero de preferencia que sea pergamino, y si no, por lo menos una hoja que no sea ordinaria, una hoja especial, ¿bien? Y en el interior vamos nosotros a dibujar un círculo que tenga un diámetro de 5 centímetros aproximadamente. Bien, esto no lo vamos a hacer ahorita, pero ya va teniendo que usted las instrucciones. Después vamos a tener un trozo de hilo liso en color rojo que pueda pasar por el ojal de una aguja, y aquí omita los 30 centímetros, bien, es de